viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Y empezamos a ver en qué debemos crecer, en qué áreas debemos crecer. Y la primera área en la que debemos crecer es en el conocimiento de Dios, pero no de cualquier manera. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, conocer su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y veíamos que hay una manera correcta y es con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Quién nos da esa inteligencia espiritual? El Santo Espíritu de Dios. ¿Y la sabiduría qué es? Pues poder aplicar ese conocimiento, esa inteligencia espiritual para nuestras vidas y para ayudar a otras personas. Hace 8 días, el 30 de enero, vimos que debemos crecer espiritualmente en nuestro ámbito de influencia. Debemos ser testimonio vivo, debemos ser cartas abiertas y debemos ser esas personas que llevamos buenas nuevas, pero con testimonio. Tenemos que tener una vida cristiana y tenemos que guiar a otros, ser líderes, porque somos hijos e hijas de Dios con corazón de siervo, que en nuestro ser el propósito esté en edificar, en enseñar, en redarguir, en llevar a otros al arrepentimiento y enseñándoles para que crezcan, maduren y den fruto. Hoy martes 6 vamos a ver un tema que es importante explicar, es el crecimiento en los recursos financieros. Vamos a ir a Proverbios 13:12, 13:11. Y le voy a preguntar a mi hermano Juan si nos puede leer esta porción en la nueva traducción viviente. Proverbios Amén. 13:11. Amén, hermana. Gracias. Proverbios capítulo 13. 13:11. Dice la Reina Valera del 60 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En el corazón de Dios, y vamos a ver varios apartes de la palabra, está el que tú y yo seamos prósperos, fructíferos. Más que usar la palabra ricos, es otra, pero hay una manera correcta de crecer en esos recursos financieros. Como dice mi hermano, esa misma porción en Nueva Traducción Viviente. Amén. Aquí sí la traducción, la TLA, pronuncia la palabra rico. Dice de la siguiente manera, Proverbios capítulo 13, verso 11. Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Amén. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice en 13:11, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Para Dios es necesario que crezcamos en todas las áreas. No conozco una persona que no quiera crecer también en su área financiera, pero algo que tenemos que tener claro es que hay una diferencia entre ser un hombre o una mujer próspera y ser un hombre rico, meramente rico.
El domingo estábamos almorzando con mi hijo y su esposa y nos contaban de unas personas, una pareja que tiene mucho, mucho dinero, que le toca salir del país porque pues hay dificultades acá. Acá cuando está en Colombia, él es colombiano, es un médico, pero se dedicó a las finanzas. Tiene que tener uno o dos guardaespaldas, igual su esposo, igual sus hijos. Y es difícil, ¿no? Es difícil porque la seguridad que tienen que tener para poder salir a hacer cualquier vuelta, para ir a cualquier, es difícil. Eh, Pueden estar nerviosos, pueden estar siendo amenazados. Conozco personas que tienen mucho dinero, pero que por su condición de salud ni siquiera pueden comer cosas agradables, sino que tienen que ser restringidos, muy enfermos porque no respetan los horarios y no cuidan este templo que Dios nos ha dado. Entonces, Dios no quiere eso, Dios quiere que crezcamos en la parte financiera, pero que seamos prósperos, que podamos disfrutar lo que Dios nos da, que podamos sentirnos contentos, que tengamos ese contentamiento con las cosas que Dios nos ha dado. Claro, Él quiere que tengas tu casa, tu carro, que tengas a tus hijos en colegios, el que le puedas pagar la universidad. Claro que sí, pero hay una manera correcta y eso es lo que vamos a ver. Le voy a pedir el favor a mi esposo que me ayude a leer Génesis 1:22. Amén. No se te Amén, escucha. amén, amén. Ahora sí. Génesis 1, Génesis capítulo 1, verso 22. La escritura dice así, Génesis 1, 22. Estoy ubicando en Génesis 1, 22, con las buenas noches para todos mis hermanos. Dice la palabra, aleluya. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Amén. Amén. Desde el principio, Dios, ¿qué dice? Los bendijo, diciendo que fructificad. No está mal que el hombre quiera crecer en sus finanzas, en sus parte material, pero hay un orden y es la misma palabra de Dios. Cuando ponemos nuestra esperanza en las riquezas que da el mundo, nos vamos a decepcionar. Pero cuando entendemos que nuestro Padre Celestial es el dueño del oro y la plata y que hay una mejor esperanza, entonces vamos a dejar de estar pensando en las cosas materiales y financieras de una manera, demasiado preocupados, demasiado estresados, donde las cosas no son así. La palabra dice en Ageo 2:8, por favor vayan allí, Ageo 2:8. Dice nuestro Padre Celestial, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros entendemos que si tenemos un trabajo, que si tenemos unos ingresos, que si tenemos unos ahorros, si podemos invertir eso en una vivienda, podemos arrendar y percibir un dinero, que podemos colocar un negocio y recibir un dinero, que podemos aprender un arte, una carrera, una profesión y podemos
vivir de eso, todo, absolutamente todo, viene de parte de Dios. Por eso hay que poner atención en dónde está nuestra mirada, en dónde está nuestra esperanza, para no equivocarnos y poner nuestra esperanza en las riquezas del mundo, o si no nos decepcionaremos. Pero la esperanza cimentada en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo nunca, nunca nos va a fallar, porque está arraigada, está anclada en el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Le voy a pedir el favor a mi hermana Eloísa que me ayude a leer Lucas 16, versículo 10 al 13. Amén. Lucas 16, hermana, Sí, señora. del 10 al 13. Sí, señora. Amén, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Amén. Esa misma porción de Lucas 16, en una versión más actualizada, ¿la tienes en TLA, mi hermano Juan? Ya, mi hermana, ya la busco. Lucas, Lu- ¿qué me dijo? Perdón. 16, 10 al 13. Amén, hermana. Lucas 16, 10 al 13, ¿verdad? Sí, señor. Amén. Dice de la siguiente manera. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor, perdón. Así, si a usted si a ustedes no se les puede confiar algo que vale poco, tampoco, como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que será de ustedes? Amén. Amén. Las dos versiones y la tercera que yo tengo aquí en ETV, solo voy a leerles el 10, dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. La mayordomía, o sea, Dios quiere, yo lo que quiero primero que todo es que entendamos que en el corazón de Dios está que crezcamos en todas las áreas, porque desde el primer día que empezamos a leer Efesios 4:15 nos decía que era necesario crecer, pero crecer en todos los aspectos. Efesios 4:15 nos lo dijo el 23 de enero. Empezamos a ver el primer motivo para crecer, crecer en el conocimiento de Dios, no de cualquier manera. Luego aprendimos
hace 8 días que tenemos que crecer espiritualmente en la influencia hacia otros, en ser testimonio vivo, en ser esos dones ministeriales, en ser maestros, en guiar a otros. Tenemos que ser. Hoy estamos viendo que desde el corazón de Dios, en la cita desde el Génesis que leía Daniel 1:22 y en Proverbios, también tenemos que crecer financiera y materialmente, pero que no debemos poner nuestra esperanza en las cosas materiales, sino tenemos que recordar quién es el dueño de todas las cosas y es tu Padre Celestial. Nuestra esperanza no están puestas en las cosas, sino en el dueño, tu papá Dios. Ageo 2:8 nos lo recordaba. El dueño de todo es tu Padre Celestial. Ageo 2:8. Pero también nos recordaba Daniel que desde el principio decía, y el Señor los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicados, fructificad, enseñoreece, de fruto, crezca. Una vez que hemos entendido quién es el dueño del oro y de la plata, que es tu Padre Celestial, tenemos que aprender que para poder crecer en la parte financiera, en la parte material, tenemos que tener mayordomía. Lo leímos en 3 versiones. Y finalmente dice el Señor que el que es fiel en lo poco, en lo mucho también va a ser fiel. Va a ser el título que hay allí en Lucas 16, dice parábola del mayordomo infiel. La mayordomía, la administración, Dios la va probando. Él inicialmente te da un dinero, unos ingresos, Él mira si tú diezmas, si eres juicioso con tu ofrenda, si sabes distribuir bien ese dinero, esos ingresos que tienes, si haces tu lista con los egresos para qué alcanza, si familiarmente tienen, aunque haya 2 ingresos, se unen finalmente y sale uno, pero se tiene clara la lista de lo que tenemos que invertir. Él bendice eso. Cuando no somos organizados, cuando no somos buenos mayordomos, buenos administradores, vamos a tener dificultad. Porque si uno no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho va a hacerlo. Por tanto, cuando decían en NTV, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. ¿Cómo quieres crecer si cuando el Padre Celestial te da un trabajo con unos ingresos, tú te olvidas que tienes que diezmar, que tienes que separar la parte, que tienes que organizar tu dinero para que se pueda invertir en la casa, en el mercado, en el estudio, que hay un orden, hay unas prioridades? Recuerda que en el corazón de Dios está, y nos lo leía Daniel en Génesis 1:22, y los bendijo diciéndoles, fructificad y multiplicaos. Él quiere que fructifiquemos, que tengamos frutos, también financieros y materiales, pero recordemos que no podemos tener nuestra esperanza en las riquezas del mundo, sino en Cristo, en el Padre Celestial. Y ya leímos a Ageo 2:8, Él es el dueño del oro y de la plata, dice Jehová de los ejércitos. Y luego nos lee mi hermana y Lucas 16,
10 al 13 y nos recuerda que tenemos que ser esos excelentes mayordomos, esos excelentes administradores y que de todo lo que percibimos tenemos que organizar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Tenemos que tener una lista de lo que necesitamos adquirir, el mercado, los servicios, tener para la parte de los estudios, de la parte médica, para poder, si tiene uno carro, la gasolina. Y después, de común acuerdo con su pareja, su esposo, saber administrar. Pero también es importante aprender a ser generoso, aprender a bendecir a otros. Tenemos que recordar que Dios, y son de las oraciones que a mí me gusta hacer, Dios permite que cuando tú estés mercando eches una libra de arroz más, un frasquito de aceite, una libra de pasta más, una libra de sal, y tú puedas bendecir a otros. La canasta del amor es importante, y si tal vez sea tu vecino, tu vecina, que esté pasando por una situación, es necesaria esa generosidad, tomar de lo que Dios ha dado para bendecir a otros. Y con eso no estoy diciendo que no cumplamos con el diezmo, porque he escuchado cristianos que me dicen, no, hermana, yo no doy el diezmo en la iglesia, pero que yo con ese diezmo lo que hago es ir y comprar mercado y bendecir a las familias pobres. Ese no es lo que estoy diciendo yo. Estoy diciendo que tenemos que ser muy buenos mayordomos, fieles y administradores de los ingresos financieros y materiales que nos da Dios. Y que dentro de eso tenemos en esa mayordomía y en esa administración tener un orden, apartar el diezmo, apartar las ofrendas, tener nuestra lista de egresos en lo que se va a invertir y de común acuerdo con el esposo, con la esposa, se hacen esos egresos. Y de común acuerdo se decide si de lo que sobra puede haber para una salida, para estrenar algo de ropa, para, en fin, varias cosas. Y estoy diciendo que en un segundo punto hay que aprender a ser generosos, a bendecir a otros con lo que Dios nos da. Es una expresión de esperanza que tenemos que en la eternidad tu Padre Celestial también es generoso. Primera de Timoteo 6:10, si mi hermano Juan me lo busca en otra cita, Primera de Timoteo 6:10. Ay, se me perdió. ¿Alguien la tiene? Amén. Hermana Eloisa, ¿me ayudas? Sí, señora. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Amén. El amor al dinero no permite ser generoso. A esa persona le duele poder bendecir a otro, le duele cuando Dios le coloca a esa persona uno acá y uno de poderle facilitar un mercado. La persona que es todo lo que dice aquí, como dice hermano Juan en la otra versión. Amén. Dice Efesios 6:10. Porque todos, primera Timoteo 6:10, ¿cierto, hermana? Sí, señor. Porque todos los males comienzan
cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Amén. Amén. Usa una palabra amontonar, ¿no? Esa Amén, sí. codicia, ese amontonar, no le permite ser generoso. Venimos hablando entonces que del corazón de Dios desde el principio, en Génesis 1:22, Dios bendijo a los hombres, hombre, mujer, y les dijo, fructificad. En el corazón de Dios está. Leíamos en Proverbios 13:11 que a Dios le agrada que tú crezcas financieramente, materialmente, con el trabajo, con un orden en las cosas, pero también vimos que le agrada que seamos mayordomos fieles, mayordomía, Lucas 16, 10, 13. Pero ahora nos está hablando, ojo, no pongan los ojos en las riquezas del mundo. Se ponen los ojos en el dueño, en Cristo Jesús, porque hay una esperanza. Lo de aquí, mi hermano, si usted viva 100 años es pasajero, pero arriba, en el cielo, para la eternidad, hay promesa. Yo le digo a mi esposo, cuando estamos dedicados totalmente a las cosas del Señor, a enseñar en varias partes, en el instituto, a ir a las iglesias a visitar, y yo le digo a mi esposo, nosotros ponemos el dinero, vamos, llevamos el carro, nos desplazamos y disfrutamos, compartimos con las personas. Pero le digo a mi esposo, tu amor estás consignando en el banco celestial. En el banco celestial, yo también le recuerdo a usted, mi hermano, ahora, esa promesa de no poner la mirada en las cosas materiales, en la riqueza del mundo, sino en las cosas de Dios. Esta mañana le decía a mi hijo cuando lo llamaba, él vive en Bogotá, le decía, hijo, recuerda que cuando tú le sirves al Señor, que cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Él se encarga de las tuyas. Recuerda el orden, las finanzas. Siempre les estamos recordando a los muchachos, hay que ofrendar, hay que diezmar. Y recuerden que diezmar no solamente es financieramente con dinero, también hay que diezmar tiempo para el Señor. Por eso también nos habla ya no solo de mayordomía y fidelidad, sino de generosidad. Y la cita que traemos aquí es que la raíz de todos los males es el amor de dinero, es la codicia, querer, en la versión que nos leía mi hermano, amontonar. Y por eso dice, y se extravían de la fe y fueron, en la versión de mi hermano, o sea que muchos problemas, porque ya no pueden pensar en la otra persona, no pueden sembrarle para un servicio, no pueden sembrarle un mercado porque les duele, les cuesta. Y es importante recordar porque la generosidad nos recuerda que todo lo que Dios nos ha dado no nos pertenece. Es Él el que nos ha dado todo. Y nos pide que tengamos un corazón generoso. Y así como Él nos ha dado, tenemos que ayudar a otros. Otra cosa que tenemos que recordar en este crecimiento financiero y material es que Él es bueno, nuestro Padre Celestial es digno de confianza y es fiel. En todas las cosas que hacemos, Él sabe de que tenemos necesidad, Él nos da todo y somos nosotros los que nos dejamos a veces hablar al oído y nos dejamos confundir y queremos más cosas y queremos mejor ropa, mejor carro y una competencia. Y pasa como lo que le pasó a Eva. Le voy a pedir el favor a mi esposo que me ayude a leer Génesis 3 del 1 al 7. Porque Dios sabe, tu Padre Celestial sabe qué tienes que tener, de qué necesitas, pero a veces no estamos tranquilos ni conformes y queremos, empieza la competencia, empezamos a mirar
la ropa que tiene la otra persona, el carro que tiene la otra persona, a dónde viaja esa otra persona, en dónde, y empieza uno a tener esos anhelos que no le agradan a Dios. Y tú tienes que tener claro, yo tengo que tener claro que Papito Dios es bueno, es digno de confianza, es fiel y que Dios nos da lo que necesitamos. ¿Qué dice Génesis? Génesis capítulo 3 versos 1 al 7. Dice la escritura en estos términos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Amén. Entonces, vamos a tener claro que incluso Eva, que caminaba diariamente con Dios y tenía todas sus necesidades cubiertas en el jardín, quería algo más. Y aprovechó eso la serpiente. En el versículo 1 le decía, con que Dios os ha dicho, cuestionó. En el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de este serán abiertos vuestros ojos. Tergiversó, distorsionó lo que Dios había dicho. Y en el versículo 6 y 7 vemos que Eva vio, codició y tomó. O sea, estaban en el lugar perfecto, estaban en la mejor compañía, todas sus necesidades eran satisfechas y codiciaba y quería tener más y quería tener algo más. Así pasa hoy en la actualidad. Por eso Dios quiere que crezcamos financieramente y materialmente, pero que seamos mayordomos, buenos administradores, que seamos fieles en lo poco, para que cuando Dios nos ponga en más, seamos fieles también, que tenemos que tener un orden en esa mayordomía, tenemos que separar el diezmo, las ofrendas, tenemos que tener nuestra lista de egresos, que tenemos que bendecir a otros, ser generosos, sembrar en otros, que nuestro diezmo no solamente es financiero, es también de tiempo para encargarnos de hacer las cosas que a Dios le agrada. Que aparte de ser buenos mayordomos, fieles con los diezmos y las ofrendas, tenemos que ser generosos y tenemos que entender que hay un pecado que está allí y es el amor por las cosas materiales, es estar mirando y codiciando lo que Dios te ha dado y ser inconforme y no darle la gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Timoteo 6, 17, 19. Primera de Timoteo 6. Le voy a pedir el favor, no sé si mi hermana Jenny me puede ayudar a leerla. Amén, sí, señora. 1 Timoteo 6:19, ¿verdad? 6, 17 al 19. Ok, amén. Entonces leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo, con dirección y unción del Espíritu Santo. 1 Timoteo 6:17 al 19 dice así. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos,
ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la venida eterna. Amén. 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 Esa misma porción en traducción lenguaje actual dice, adviértele a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, que no confíen en las riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que uno tiene. Al contrario, díganles que confíen en Dios, pues Él es bueno, Él nos da todo lo que necesitamos para que los disfrutemos. Ahí está la prosperidad. Mándales que hagan el bien, que se hagan rico, pero en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar la vida eterna. En estos 1, 2, 3, 4 versículos está todo. Dios quiere que tú y yo crezcamos financiera y materialmente, pero hay un orden. A Dios le agrada que seamos buenos mayordomos, fieles mayordomos y que seamos hijos generosos. Recuerde que en esa mayordomía hay esa fidelidad, hay un orden, apartar el diezmo, pero recuerde que el diezmo no solamente es la parte financiera, la parte monetaria, sino también es el diezmo en el tiempo, en lo que el tiempo que tú dedicas para el Señor y en el tiempo en que tú sirves al Señor. Recuerda que tú estás consignando en el banco celestial. No todo es dinero y recuerda quién es el dueño del oro y de la plata. Es que un puesto, que un ingreso. Cuando el trabajo, la familia o algo te separa del primero que es Dios, eso no está bien. Eso no le agrada a Dios. Órale, créele al Señor, como dice Ageo 2:8, mío es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él aparejará, él allanará el camino y te dará un trabajo en el cual tú puedas dedicarle tiempo a Dios. Generosidad. A Dios le agrada que bendecimos a otras personas, a otras familias, que sembremos. Entonces, sí está en el corazón de Dios, pero hay que ser mayordomos fieles, administradores, ser generosos, no dedicar la vista solamente al dinero, sino en Dios, que es el dueño del oro y de la plata, en Jesucristo, que pagó un precio por nosotros y que, como dice aquí, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Mi hermano, mi hermana, hablar de crecimiento financiero, de las finanzas, hablar del orden que Dios quiere, como veíamos desde el Génesis está, pero el enemigo siempre ha querido que el hombre codicie. La serpiente, o sea, Satanás, aún en las condiciones tan excelentes que estaba Eva, le empezó a hablar. Ahora también hay personas que no están contentos con lo que tienen, codician, quieren amasar más dinero, no son generosos, pero Dios nos recuerda que tenemos que enseñar a la gente, adviértele a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos. Amén. Yo le creo a Dios. Yo sé que mi Padre Celestial quiere que crezcamos en esta área, pero que hay un compromiso y hay un orden para hacer las cosas. Dios les bendiga en esta noche. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes
un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.